Hola chicos, buen día para todos. Bien, hoy empezamos con el repaso de los temas ya antes mencionados. Como ustedes ya saben, cuando toca de realizar lo que es el examen, se realiza lo que es un repaso de todos los temas que ya han visto. Bien, hoy comenzamos con el tema de lo que son migraciones en el pasado y el presente. Ustedes van a poder recordar cómo se conlleva lo que son las migraciones en representación a lo que es a lo largo de la historia. También van a reconocer lo que son las migraciones en el presente en la humanidad más que todo. Bien, empezamos con las migraciones en la antigüedad. Si bien es cierto, la movilidad es una característica propia de los seres humanos, ya que abarca lo que son muchos sentidos en lo que es la historia humana, en que es la del movimiento de la gente de un lugar a otro o de un continente a otro. Gracias a todas estas migraciones, la humanidad en sí fue conociendo lo que es su entorno y se iba adaptando al medio el que le rodea en su momento, la cual provocó lo que son diversos cambios en su cuerpo, también diversos cambios en lo que es la forma de vida y también lo que es cambios en la forma de organizarse en sí. Dado así que el descubrimiento de lo que es la agricultura en sí, los grupos humanos fueron haciéndose sedentarios en su momento a medida que la población crecía, en sí necesitaba lo que son nuevos territorios donde vivir. También se dieron entonces en ese momento lo que son grandes esfuerzos, lo que son las colonizaciones por el número que cada vez era mayor de habitantes en su momento. Desde el año 8000 años antes de lo que es de Cristo hasta lo que es el inicio de la era cristiana, se cree que la población pasó de 5 millones a 250 millones de habitantes, ya que la mayor parte de ellos se movilizó de manera forzada por los factores que presentaba la naturaleza en su momento, sino por la acción de otros seres humanos en sí. A lo largo que ha pasado la historia en sí, en representación a lo que son las migraciones en la antigüedad, simplemente se puede dar a conocer que hace 2000 años en lo que es la historia humana, la movilidad de todas las poblaciones se han venido conllevando lo que son muy importantes en su momento. Por ejemplo, han marcado lo que es en historia, en representación a lo que es la evolución del mundo, es que estos grandes desplazamientos que se daban en su momento era representación en Asia, donde las conquistas del norte de África y también lo que es la invasión de los europeos del norte al Imperio Romano en sí. Esta es cómo se conlleva lo que son las migraciones en la antigüedad. Ahora, las migraciones en la modernidad simplemente se les representa en el siglo XVI, donde millones de personas salieron de Europa para poder conquistar en sí nuevos territorios en representación a lo que es América, África y Oceanía. Durante lo que es la industrialización en los siglos XIX y en el siglo XX, en sí se produjeron lo que son grandes desplazamientos de gente desde lo que es el campo hasta las ciudades, donde se puede también dar a conocer que más de 50 millones de personas provenientes de lo que es Europa migraron a lo que es América en su momento, en la cual se expandieron en lo que es el sistema capitalista, por lo que en lo que era la era postindustrial cambió de sentido de lo que son las migraciones. Europa y Estados Unidos empiezan a ser los principales puntos de destino por las poblaciones eminentemente en su momento que provenían de lo que es América, Asia y África en sí. Mediante cómo se representa lo que es la globalización en sí, esta se la da en lo que es en a fines del siglo XX, donde simplemente lo que son las migraciones se aceleraron en el mundo en medio de la crisis del sistema capitalista, que estaban ocurriendo lo que son las implicaciones del neoliberalismo en el marco de lo que es la globalización en sí, en el movimiento, ya que puede dar a entender que la globalización en sí crea lo que son las diversas condiciones para que los países eliminaran lo que son las diversas barreras de aduanas que se representaban en su momento y en el mundo circularan lo que son los diversos productos capitales sin restricción ninguna.
apoyados por el desarrollo de lo que es la economía, en base a lo que es una economía del conocimiento, en la cual facilitó o se implementa lo que son a las migraciones del sector empresarial y las migraciones del sector profesional altamente calificadas desde los países pobres hacia los países del primer mundo. Sin embargo, se puede dar a conocer o se puede dar apertura a que se ha dado referente a lo que es un control de lo que es la movilidad de las personas de un país a otro, especialmente en las de los trabajadores en sí. Actualmente existe lo que es el 3% de la población mundial, alrededor de 214 millones de personas viven en países distintos de donde nacieron en su momento. Más de 60 millones de personas han solicitado lo que es refugio en otros países y más de 26 millones se encuentran desplazados en forma forzada dentro de sus países. A esta movilidad se suma por lo menos 740 millones de personas que han cambiado de residencia en forma definitiva al interior de sus países en sí. Aquí hay una gráfica que representa todos los movimientos migratorios transoceánicos en el siglo XVI hasta el siglo XIX, donde ustedes van a poder reconocer por medio de estos movimientos migratorios cuáles se han desarrollado en su momento en sí. Aquí están los movimientos migratorios desde el siglo XX hasta el siglo XXI, donde se conlleva por las características que conlleva cada uno su color, en la cual los identifica cuáles son las migraciones que se han conllevado en estos 2 siglos. Después se conlleva a lo que son las migraciones en América Latina, donde este representa lo que es una población actual de América Latina, que es el fruto a medida de varias migraciones que se han suscitado dentro de los primeros asentamientos hasta lo que es la actualidad. Sin embargo, en lo que es esta época aborigen, es que los grandes imperios entre los mayas, los aztecas y los incas provocaron simplemente lo que es importantes migraciones forzadas en sus procesos de expansión y conquista hacia el mundo. La conquista de América tuvo en sí relación a grandes procesos migratorios de personas provenientes de lo que es Europa. Es así que se puede conllevar lo que es, eh, abarca simplemente lo que son diferentes significados de grupos, tanto de Japón, China, Medio Oriente, en que ha venido gente de todos los continentes de países y culturas. Por ello, Latinoamérica es completamente diversa, en la cual se contiene en un movimiento que experimenta los diferentes procesos de migración, tanto interna, interregional e internacional. Los tipos de migración en sí están basados en que se puede entender simplemente por lo que son migraciones, en que se puede establecer sus tipos con el respecto que existen varios criterios que se los va a mencionar a continuación. Se puede tener en cuenta que hay 3 tipos de migración. Esta migración es migración definitiva, que es cuando salieron y no retornaron a su lugar de origen o residencia habitual. Migración temporal, cuando la salida es por periodo determinado. Y migración estacionaria, cuando se trasladan de un lugar por temporadas. Por ejemplo, hay trabajadores que van de un lugar a otro en tiempos de cosecha y luego de unos meses regresan a cada año a su lugar de vivienda en sí. Ahora, según los lugares de destino, se distinguen migración internas y migraciones internacionales. Estas migraciones internas es cuando se realizan dentro de un mismo país y las migraciones internacionales es cuando ocurre de un país a otro. Es decir, en estas migraciones también se habla de lo que son las migraciones transfronterizas en sí. Es cuando se da el desplazamiento, se da entre las zonas fronteras entre países en sí en su momento. Se puede dar a conocer que es muy importante poder establecer lo que son las migraciones por procesos voluntarios
o simplemente por procesos contrarios, es decir, que son obligados. En este caso, lo que es el desplazamiento forzado puede ser por guerras, por desastres o que las personas huyen simplemente a otro lugar dentro de su mismo país. También hay casos de personas que se ven en la necesidad de salir de un país simplemente para ir a otro, para encontrar refugio bajo lo que es la protección de otro estado. A estas se le llaman personas refugiadas en sí. También pudieron reconocer lo que son los países y las migraciones. Dentro de estos países de origen, de tránsito y de destino, es donde se da a conocer lo que son las migraciones. Respecto a estas migraciones, es que la clasificación establecida es muy sencilla, ya que un país de origen es aquel de donde salen las personas y un país de destino es aquel donde llegan por convertirlo en su nuevo lugar de vida. Y un país de tránsito es aquel que por donde pasan quieren migrar, pero en forma temporal, como una escala, hasta poder llegar hasta el destino apropiado en que se quiere lograr ese destino, ¿verdad? Ahora, ¿en qué está basado internacionalmente? Algunos son sobre todo países de origen en que hay una salida muy intensa de personas, donde los países más pequeños presentan en sí mayores tasas de salida de más del 40%. Sabemos que 48 países son 1,5 millones de habitantes y que tienen una tasa de promedio de 18,4% de migrantes, por la cual la mayoría de los países de origen son pocos desarrollados en sí. Los países de destino, por lo general, tienen mayor nivel de desarrollo respecto a lo que son los orígenes, en la cual las tres cuartas partes de los flujos migratorios presentan este patrón. Recordamos que la mayor parte de lo que son los movimientos se dan dentro de las regiones para lo que son las emigraciones latinoamericanas, Estados Unidos, España, Italia, Inglaterra, Francia, Brasil, Argentina y Chile. Son los principales países de destino. México y los países centroamericanos son los países de tránsitos importantes en la cual se da trayecto a lo que es Estados Unidos en sí. En el caso de Ecuador se la representa de la siguiente manera. Aunque parezca extraño en sí, en el Ecuador es el mismo tiempo de país, de origen, de destino, de tránsito y de retorno, ya que forma parte de experimentar lo que son fuertes procesos migratorios, tanto internas y diferentes situaciones de desplazamiento forzado. Aproximadamente lo que son 3 millones de compatriotas viven en otros países, pero a la vez habría lo que son al menos 800.000 personas de otras nacionalidades, principalmente en lo que es Colombia, Perú, Venezuela y asimismo Ecuador, que cada vez es un país de tránsito y en este último tiempo ha sido un país de retorno por la crisis en los países de destino en sí. Aquí está, como pueden observar, lo que es la decisión de migrar en sí, porque eso conlleva lo que es la decisión de poder migrar hacia otro país. En sí, dada las muchas informaciones que se puede dar a conocer mediante estas migraciones, es que las posibilidades concretas de que entrar en lo que es un momento de tomar la decisión exacta de dejar lo que es la residencia habitual e ir a otro lugar simplemente es una decisión que abarca lo que es un proceso, que no es simplemente dar una declaración, me voy a España o nos vemos a Guayaquil. Es un asunto muy complejo que se tiene que tomar con debidas precauciones, ya que cuando uno tiene lo que es la idea, en sí se va dando lo que son las diversas indagaciones más específicas, que exactamente se da lo que son las ideas, dónde ir, los requisitos y trámites necesarios en la cual se les representa en su momento que tienen que conllevar todos en base a los trámites que tienen que realizar, quienes también cuentan así con apoyo, cuánto dinero necesitan para realizar todo este proceso, todo este trámite de migración en sí. Luego vienen las que son las acciones concretas, como los contactos, el papeleo, los préstamos, la fecha, los arreglos con la familia y las amistades.
Simplemente se puede dar a conocer que el dinero siempre es un problema para lo que son las migraciones. Pero la mayor dificultad que ahora afronta lo que son las migraciones es que especialmente en lo que es el primer mundo es la obtención de una visa para poder viajar hacia otro país de destino, en la cual es extremadamente difícil poder conseguir lo que es una visa para trabajo, o por eso la mayoría opta por una visa de turismo para unos pocos meses en sí, entrar a lo que son estas migraciones, pocos meses, semanas, y luego se quedan ya de forma ilegal, sin papeles, como se dice vulgarmente en su momento. Ahora, las políticas migratorias se las puede dar a conocer en que los estados tienen dos ámbitos de responsabilidades. El primero sobre el cumplimiento de los derechos de las personas que habitan en el país, que también se extienden en el ámbito internacional. Y el segundo tiene que ver con lo que es la seguridad del estado. Estos dos campos entran a veces en contra lo que es las en contradicción. Por lo general, en el segundo se impone lo que es el nombre de la seguridad nacional y se atropellan lo que son los derechos de las personas. Por lo general, estos estados existen para poder garantizar los derechos de las personas, en la cual se ha podido establecer prácticamente en todas las constituciones del mundo, en la cual hay algunas que no se cumplen en su momento. Los derechos humanos y migraciones es cuando estos derechos humanos son principios y normas que buscan el respeto de lo que es la dignidad de las personas y protegerlas de los abusos del poder en sí. Dado así que en las declaraciones universales de los derechos humanos es que es una ley que es para todos los países, que constan varios artículos relacionados con lo que es la movilidad. Se puede establecer que en toda persona tiene derecho sin distinción alguna, como sería el origen nacional o un lugar de nacimiento, en lo que abarca poder circular lo que es libremente y poder elegir lo que es una residencia en el territorio de un estado en sí, y poder tener lo que es la nacionalidad y poderla cambiar a un orden internacional, donde los derechos se cumplan efectivamente en sí en su momento. Observen que hay un migrante que a bordo de un tren en Ciudad Juárez, puerta de entrada a lo que es Estados Unidos por el río Bravo en sí. Ahora, ¿cómo se conlleva lo que son el peligro de lo que son las restricciones, de lo que son las migraciones en sí? Ahora, muchas personas en sí pierden la vida por intentar lo que es realizar lo que son estas migraciones en sí de una manera ilegal y ir hacia otros países. Por más gastos que realicen los estados para poder levantar lo que son muros, poner alambres, construir centros de detención de inmigrantes, es establecer y mantener lo que son justificados sistemas de control, los flujos que no se detienen en su momento. A lo mucho pueden disminuir por un tiempo en sí, pero no definitivamente lo que son estas personas que en sí quieren mantener lo que es una migración de forma ilegal en sí. Sumado a todos estos recursos, son miles de millones de dólares o euros que otras políticas y un poco de creatividad serían lo que son los útiles de la política, de lo que es la regularización, integración y disminución de lo que es la desigualdad socioeconómica entre países, entre naciones y extranjeros en sí. Dado así que las migraciones es un derecho humano, está en la libertad de las personas hacerlo o no, ya que abarca lo que es el derecho a salir o quedarse en un lugar, región o país, puesto a que los estados tienen el deber de respetar, de promover y poder garantizar básicamente los derechos humanos. Su responsabilidad es poder garantizar lo que es la decisión que no sea forzada y que si migran lo hagan en condiciones dignas, es decir, que una migración forzada por cualquier causa, los riesgos incluso mortales, eso también abarca lo que es una violación de derechos, obligar a una persona a no migrar, sutil y explicativa, e explícitamente también es una violación en sí, en su momento, violación de los derechos. También identificaron lo que son las migraciones una cuestión mundial. En el caso de la mayoría es que estas migraciones
Se piensa que a veces las migraciones son un problema solo para los migrantes en sí o para los países con los que los reciben en sí, pero la verdad es que ahora son más que nunca, son una verdadera cuestión mundial que abarca lo que es un número de personas que se desplazan hacia otro lugar, en la cual abarca lo que es impacto hacia la comunidad internacional. Dado así que hay millones de personas que se mueven de un país o continente a otro que tiene influencia en sus lugares de origen, a los países por donde pasan y los que llegan, y también tienen diversas consecuencias toda la comunidad internacional también. Las circunstancias se producen simplemente de estas migraciones es que son diversas, básicamente que es difícil, por tanto, es poder establecer que las personas que hagan lo que es estas migraciones en diversos países de destinos, o para quienes quieren abandonar su país por ser perseguidos, por ejemplo. La salida es forzada, si en muchos casos es urgente y no tiene tiempo para poder realizar todos los trámites, todos los preparativos que se conllevan para poder irse a otro país de destino. O también es porque no tienen tiempo para poder simplemente dar lo que es la referencia, poder instalarse o poder viajar hacia otro país en su momento. La convivencia en el país de destino es que usualmente antes de viajar las personas que emigran ya piensan dónde van a llegar y tienen diversos contactos para buscar lo que es un trabajo, luego ubicarse dónde van a vivir y así poder concretar lo que es el trabajo. Para todo ello, se funcionan lo que son las redes muy activas en los países de destino. Una vez ya instalados, los recién llegados hacen lo que son diversas amistades, organizan su vida cotidiana. Esto también incluye lo que son las comunicaciones con la familia a través de lo que es el internet y lo que es el teléfono. Las actividades laborales ocupan en sí la mayor parte del tiempo, ya que muchas personas se dedican a solamente a trabajar en estos países de destino y no son muy bien apreciadas. Por ejemplo, la construcción, la agricultura y los servicios por los salarios que son mejores que en las de sus países de origen. La mayoría tiene varias vías de ingresos y viven en condiciones muy precarias para poder enviar recursos a su familia. La relación en los locales es que el nivel de instrucción, la edad, la pertenencia étnica, el nivel socioeconómico, el ser hombre o mujer o la propia nacionalidad, la religión y otras características que influyen sensiblemente para lo que es el traslado hacia otro país, sea vía regular o no, y para lo que es la convivencia en el país de destino. La convivencia entre lo que son las naciones del país, extranjeros, tiene menos resistencia en lo que es cuando se puede coincidir en diversas características, ya que en España se llama sudacas en forma peyorativa, en la cual las personas de origen latinoamericano, por el idioma y las costumbres, se acercan a lo que son los locales. En cambio, hay muchas tensiones con los africanos aquí en el Ecuador, que son crecientes las reacciones negativas hacia ciertos grupos de migrantes de Colombia, Perú, Venezuela, Haití y Cuba, donde también hay un nivel interno para varias personas en la sierra que vean en sí estos migrantes costeños y asimismo tengan tiempo hacia todas estas varias personas de realizar lo que es o generalizar lo que es poder relacionar estas inmigrantes en lo que es en sí toda esta comunidad. Las mujeres inmigraciones en sí, como se conlleva, es que sí había poco de lo que es las mujeres y la migración, pero ciertamente hay muchas mujeres que han migrado, otras en cambio se han quedado en lo que es poder enfrentar los diferentes impactos de lo que es la migración. Este silencio abarca lo que es una migración femenina, entre otras zonas, en la cual se debe hasta lo que son mediados del siglo XX, en promedio a lo que salían lo que son más hombres que mujeres en el año 1960, ya que las mujeres representaban lo que es el 47% del total de las migraciones. En la actualidad representan el 48%. Es por eso que se habla de la feminización de las migraciones en sí.
En lo que son los refugios, ¿cómo se representan estos refugios? Es que son muy frecuentes lo que son las noticias de personas que han muerto en bolsas tratando de llegar a lo que son las costas de Europa o grupos que defendían lo que son las diversas barreras fronterizas para ir de un país a otro en la cual saben haber peligros que corren, pero siguen intentándolo, pero tampoco pueden quedarse en donde su vida fue amenazada y sus derechos vulnerables. ¿Sí? Todas estas desplazaciones en base a lo que son los refugios, entre otros países, se mueven por dos motivos fundamentales. El primero son las guerras internas o internacionales que causan terror y muerte simplemente en la población civil. Y el segundo es la pobreza extrema que se lleva a lo que es la gente a poder abandonar su lugar de origen y moverse obligadamente a otras tierras, otros territorios. La familia transnacional. En las últimas décadas, la familia ha cambiado lo que es en la evolución del mundo, la evolución de la historia en nuestro medio. Han aumentado lo que son los divorcios y nuevos matrimonios, reducción de número de hijos e hijas, variedad de lo que es las relaciones de pareja, formas de poder compartir, lo que son los diferentes espacios de familiares, lo que son las migraciones que han provocado lo que son las situaciones especiales en sí. Estas familias transnacionales es el resultado de lo que es la migración internacional. Sus miembros se encuentran en lo que es en más de un país, en la cual, por ejemplo, una familia cuya madre está en Estados Unidos, el padre y parte de lo que son los hijos e hijas siguen en Ecuador, otros hijos están en Italia, y así sucesivamente es porque sus miembros se encuentran en más de un país. El padre puede estar en un país, la madre puede estar en otro país y sus hijos pueden dispersarse hacia otros países. Es por eso que se encuentran en varios países. Ahora, para poder reconocer lo que es la familia transnacional, en que es amplia lo que es poder integrar lo que es al padre, a la madre, lo que es sus descendencias de otros miembros que se constituyen a los que están ausentes como abuelos, tíos o vecinos. Es que la autoridad paterna y materna es compartida por otros en su momento. La falta también de poder conocer sobre todo los alcances que se han conllevado, los costos personales de este nuevo tipo de familia, en que se ha podido advertir simplemente y poder lograr transformar en muchos casos de familia. Es decir, que la migración de padre, de madre o ambos desencadena lo que es el rompimiento de lo que son los vínculos familiares que por lo general no eran fuertes en su momento. Bien, chicos, este ha sido el repaso del día de hoy. Les voy a presentar lo que son las preguntas del cuestionario para que ustedes lo puedan visualizar, cómo están estructuradas lo que son las preguntas. Igual les voy a subir lo que es el cuestionario a plataforma. Bien, empezamos con la primera pregunta, lo que es ¿qué es migración? Ustedes van a leer cada literal y van a seleccionar el literal correcto. Lo otro es cómo migraban los pueblos antiguos. Los primeros humanos migraron a pie a grupos a través de África. Los primeros humanos migraron en autos a través de África. O los primeros humanos migraron en avión a través de África. Ustedes eligen cuál es el literal correcto. Completa seleccionando el literal correcto. Van a completar y van a seleccionar solamente un literal. Un literal contiene las palabras que conlleva para poder completar este contenido que ustedes observan en la pregunta 3. En la 4, complete seleccionando el literal correcto. Con el descubrimiento de la agricultura, los grupos humanos fueron haciéndose subdesarrollados, sedentarios e inteligentes. Ustedes van a seleccionar el literal correcto. ¿Cuántas personas provenientes de Europa migraron hacia América Latina? Más de 60 millones, más de 50 millones, más de 40 millones. ¿En qué siglo las migraciones se aceleraron en el mundo en medio de la crisis del sistema capitalista? ¿Siglo XIX, XXI o XX? Ustedes eligen cuál es el literal correcto. ¿Cuáles son los tipos de migración? Ustedes eligen. Migración definitiva, migración temporal, migración estacionaria,
eligen el literal que conlleve los tipos de migración correspondientes. 8. ¿Cuáles son los tipos de migración según su lugar de destino? Bien, según su lugar de destino, ustedes van a leer cada literal y van a seleccionar los tipos de migración según su lugar de destino. Unir según el tipo de migración que pertenezca a cada uno. Ustedes van a leer el contenido y ustedes van a unir con migración interna, migración definitiva o migración estacional. La otra, cómo se desarrolla una migración regular cuando las personas pueden cumplir con todos los requisitos de Estados Unidos, cuando las personas no pueden cumplir con todos los requisitos que un estado solicita, o cuando las personas pueden cumplir con todos los requisitos que el abogado le indica. Ustedes seleccionan cuál es el literal correcto. Bien, en la próxima clase conllevamos a culminar lo que es cómo está estructurado lo que son el cuestionario para el examen que ustedes van a realizar el día sábado. Bien, chicos, igual les voy a subir el cuestionario a la plataforma. Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy, el repaso. Recuerden que deben realizar una conclusión basándose en lo que es el repaso del día de hoy. Ya son temas que ya han conocido, que ya han venido conllevando también a responder lo que son los diferentes trabajos y ustedes ya tienen conocimiento de los temas que se ha tratado el día de hoy. Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Que tengan un bonito día.